En este episodio, en busca de la vida en el cosmos, los nuevos planetas descubiertos alrededor de lejanas estrellas y las hipótesis sobre el nacimiento de los primeros organismos en la Tierra hace casi 4.000 millones de años. Los enigmáticos indicios hallados en un meteorito marciano, ¿podrían ser las huellas de primitivos organismos que se desarrollaron en Marte? Y SETI, el programa de escucha para localizar posibles señales inteligentes emitidas por otras civilizaciones tecnológicas. Hoy intentaremos saber si puede haber vida fuera de la Tierra. Formas de vida sencillas, quizás complicadas o incluso inteligentes. Cuando miramos el cielo, vemos solamente una mínima parte de los cuerpos celestes que existen. Sabemos que nuestra galaxia comprende cientos de miles de millones de estrellas que no vemos, y existen miles de millones de galaxias en el universo. Así es que es muy probable que también exista un número indeterminado de planetas. Nosotros no podemos ver los planetas porque no emiten luz propia, de manera que a gran distancia resultan invisibles. Pero hoy empezamos a tener confirmaciones de su existencia. De hecho, ciertas estrellas parecen poseer las características típicas de un sistema solar, con nubes de gas que giran a su alrededor, similares a las que dieron origen a los planetas de nuestro sistema solar. El primer paso para valorar la posibilidad de hallar formas de vida en el universo es la existencia, por lo menos, de planetas. Veamos qué se ha descubierto en los últimos tiempos. Hasta hace poco tiempo, los únicos planetas observables eran los de nuestro sistema solar. Pero con la puesta en órbita del telescopio espacial y el continuo perfeccionamiento de otros instrumentos astronómicos, se han localizado nuevos y prometedores indicios sobre otros sistemas estelares. Algunos de estos planetas, como los que giran rápidamente alrededor de la estrella de neutrones 1257-12, seguramente no tienen vida y se formaron de una manera totalmente distinta a la de nuestro sistema. Probablemente son los restos de la enorme explosión de una supernova. Otra estrella, Gliese 229, está rodeada por un interesante objeto celeste, pero los astrónomos consideran que no se trata de un planeta, sino de una enana oscura, una estrellita que emite una luz muy débil. Sin embargo, otras situaciones parecen ser más prometedoras. Beta Pictoris está rodeada por un halo de polvo y gas parecido al que, según los científicos, rodeaba el Sol recién nacido hace más de 4.500 millones de años. Quizás se estén formando nuevos planetas alrededor de Beta Pictoris. Pero los descubrimientos más sorprendentes han tenido lugar al observar 3 estrellas, 51 Pegaso, 70 Virgo y 47 Osa Mayor. Al estudiar las oscilaciones de la luz emitida por estas estrellas, los astrónomos han descubierto que algo está orbitando a su alrededor, probablemente planetas con una masa mayor que la de Júpiter. Otro planeta ha sido localizado alrededor de la estrella Ro, en la constelación de Cáncer. Y finalmente, también el telescopio espacial ha tenido su protagonismo en los descubrimientos, avistando en la constelación de Orión unos grandes discos protoplanetarios, quizás unas auténticas incubadoras de planetas. Aunque probablemente existan muchos otros planetas en el universo, el siguiente paso es llegar a saber si la vida también pudo haberse desarrollado allí y cómo. El único modelo del que hoy podemos disponer es el de la Tierra, pero es un modelo importante. De hecho, aquí la vida apareció y se desarrolló. Estudiando el proceso que llevó a la aparición de la vida en nuestro planeta, quizás podamos intuir si un proceso similar también pudo haberse desarrollado en otro lugar. ¿Cómo fueron las cosas aquí? Veámoslo. Así se nos aparecería la Tierra hace 4.500 millones de años. Innumerables cuerpos celestes de pequeñas dimensiones vagan por el espacio. Cuando estos asteroides de casi 10 kilómetros de diámetro se precipitan sobre la Tierra en formación, desprenden un inmenso calor. Debido a las colisiones, la superficie de nuestro planeta supera los 1000 grados centígrados. La fusión parcial de los asteroides durante el choque libera los gases atrapados en su interior. Así empieza a formarse la atmósfera terrestre.
Una atmósfera completamente distinta de la que conocemos. Predominan el dióxido de carbono, el nitrógeno y el vapor de agua. Una mezcla que sería letal para nosotros. Lentamente, la violenta lluvia de meteoritos se acaba. La Tierra empieza a enfriarse y la enorme cantidad de vapor que flota en la atmósfera se precipita sobre la Tierra en un gigantesco diluvio que forma los océanos. Se cree que la vida nació en estos mares antiguos, pero ¿dónde y cómo? Actualmente los biólogos saben que las formas de vida más antiguas son las bacterias. Al menos durante 2000 millones de años, estos organismos fueron los dueños absolutos del planeta. Pero hay más. Investigaciones muy avanzadas, llevadas a cabo comparando el ADN de las bacterias, han permitido saber que los organismos más antiguos eran termófilos, es decir, les gustaban las fuentes termales como esta del Parque de Yellowstone en Estados Unidos. En estas aguas inhóspitas en apariencia a casi 90 grados centígrados y muy ácidas, vive una bacteria, Insulforopus. La vemos al microscopio. Son las pequeñas vesículas más oscuras. Aquí la vemos al microscopio electrónico. Siguiendo la costa de México, el batiscafo Alvin descubrió en las profundidades, a 2600 metros, una fuente termal de origen volcánico. El agua brota a 350 grados centígrados. En este ambiente absolutamente hostil, sobrevive otro tipo de bacteria, una de las más antiguas. Apareció hace más de 3.500 millones de años. Según algunas hipótesis, fue precisamente en las profundidades oceánicas, sin luz, sin oxígeno y en conexión con los fenómenos volcánicos, donde nacieron los primeros organismos vivos. Quizás las intensas presiones y las altas temperaturas existentes en esas profundidades constituyeron un extraordinario laboratorio natural que favoreció la vida. En Tokio, en un centro universitario de investigación, el profesor Hiroshi Yanakawa ha reproducido las condiciones de los océanos primordiales. Se considera que las aguas eran muy ricas en aminoácidos como la alanina y la glicina, una mezcla conocida actualmente como caldo primordial. El caldo así preparado se somete durante 6 horas a las presiones y a las temperaturas características de los fondos volcánicos y de los océanos, 130 atmósferas y 250 grados centígrados. El resultado, este es visto al microscopio electrónico. Un enigmático objeto que se formó en esas condiciones. Tiene las mismas dimensiones que las bacterias, aunque obviamente no es un ser vivo. Pero quizás podría tratarse del primer paso, una membrana capaz de contener un ambiente interior. Y en este ambiente interior se podría haber organizado la compleja máquina bioquímica sin la cual la vida no puede existir. Es una hipótesis fascinante, el nacimiento de la vida en las profundidades de los océanos, pero todavía se trata de una hipótesis que busca nuevas y más sólidas confirmaciones. Así parecen haberse desarrollado las cosas en la Tierra. ¿Y en otras partes? Por el momento carecemos de elementos de juicio seguros, pero algunos indicios indirectos parecen señalar que quizás también en un planeta como Marte, en un pasado muy lejano, pudieron haberse desarrollado formas bacterianas. Así podría indicarlo una esquirla de meteorito procedente de Marte que contendría el significativo material orgánico. Veámoslo. Las ondas Viking que aterrizaron en Marte en 1976 precisamente para llevar a cabo ciertos experimentos proyectados para descubrir formas de vida primitiva como las bacterias, no encontraron nada. Pero quizás la prueba de que en el planeta rojo existió vida en un remoto pasado nos ha llegado a domicilio, directamente a la Tierra. Hace 15 millones de años, Marte fue alcanzado por un asteroide gigantesco. Los fragmentos lanzados en aquella inimaginable explosión fueron a parar al espacio cósmico. Después de vagabundear durante millones de años, algunos de esos fragmentos cayeron a la Tierra hace aproximadamente 13.000 años, en el gran continente helado que cubre el Polo Sur, la Antártida. Fue una suerte, porque los meteoritos se distinguen muy bien entre el blanco de la nieve y también porque el movimiento de los hielos tiende a concentrar estos fragmentos rocosos. De los 20.000 meteoritos conocidos, solo 12 proceden con seguridad de Marte, y de estos, el más antiguo fue encontrado en 1984.
se llama muy burocráticamente ALH 84001. Según los científicos, se formó hace 4.600 millones de años a partir de lava fundida. Pero el hecho interesante es que contiene en su interior compuestos carbonados que se depositaron hace 3.600 millones de años. El análisis químico y al microscopio electrónico de diversas secciones del meteorito ha revelado la presencia de unas complejas moléculas orgánicas, los hidrocarburos aromáticos. Si bien es cierto que estas moléculas también pueden formarse sin necesidad de organismos vivos durante el nacimiento de las estrellas, los científicos consideran improbable esta hipótesis porque otros elementos, por ejemplo otros compuestos del hierro como la magnetita, también parecen indicar un origen orgánico. En estas imágenes vemos un cristal. Gracias al microscopio electrónico, se han localizado algunas estructuras alargadas y redondeadas que podrían ser los restos fósiles de minúsculos organismos parecidos a las bacterias. Los vemos en la pantalla de este microscopio electrónico. Aunando varios indicios, los científicos han llegado a la conclusión de que todavía no se sabe con total seguridad si en épocas remotas existieron en Marte formas de vida, quizás parecidas a nuestras bacterias. Aunque en la actualidad en este planeta no podrían formarse ni sobrevivir organismos biológicos, hace miles de millones de años, cuando la atmósfera era más densa y el agua corría por el suelo, tal como parecen señalar las huellas de la erosión, quizás fue posible. Para saber más cosas, todavía deberemos esperar nuevas investigaciones llevadas a cabo directamente sobre el suelo marciano. Quizás no debamos esperar mucho tiempo. La sonda estadounidense Pathfinder, con el robot Sojourner a bordo, se ha posado ya en el suelo marciano para realizar una exploración sin precedentes del único planeta, aparte de la Tierra, en el que pudo haberse formado la vida. La posibilidad de que en otros planetas pueda haberse desarrollado no ya solo la vida, sino una vida inteligente, es tomada desde hace tiempo en seria consideración por la NASA, que creó el llamado programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, es decir, búsqueda de inteligencia extraterrestre. La idea es que la enorme distancia que existe entre las estrellas y las galaxias hace prácticamente imposibles las exploraciones y los viajes para hallar otras civilizaciones. En cambio, es mucho más sencillo tratar de captar posibles mensajes de radio enviados al espacio, unos mensajes que viajan a la velocidad de la luz y que podrían proceder de cualquier dirección. Por esta razón nació el programa SETI, el gran radiotelescopio de Arecibo en la isla de Puerto Rico. Fue uno de los observatorios más utilizados en esta investigación. Veámoslo. Profesor Altshuler, ¿hasta dónde ha llegado la señal SETI? La señal que enviamos en 1974, hace 21 años, es una señal que viaja a la velocidad de la luz. Así es que ahora han pasado 21 años, que corresponden a 21 años luz de distancia de la Tierra. La estrella más cercana, Alpha Centauri, se encuentra aproximadamente a 4 años luz de distancia de la Tierra, de manera que ya hemos superado esa distancia y actualmente debemos imaginar un volumen de 21 años luz. Es una distancia muy pequeña comparada con la de una galaxia, un pequeño volumen de 21 años luz. Si alguien estuviera en el interior de este volumen de espacio y dispusiera de un telescopio como el de Arecibo, podría haber recibido la señal y, al tener los instrumentos precisos, podría haber llegado a saber algo de nosotros a través de esa señal. Si mañana llegara una respuesta extraterrestre a la señal del programa SETI o simplemente una señal extraterrestre, ¿qué pasaría? Creo que lo primero que deberíamos hacer es asegurarnos de que no se trataba de un error. Hay muchísimas señales, muchísimas posibilidades, y sería necesario estudiarlas atentamente, quizá durante meses, para verificar si se trata efectivamente de una señal de origen artificial, utilizando varios instrumentos para intentar confirmarlo. Si fuésemos suficientemente inteligentes, quizás sabríamos lo que la señal estaría tratando de decirnos. Si el mensaje simplemente dijera «Hola, estamos aquí», podríamos llegar a saber que hay alguien ahí fuera.
Si consiguiésemos averiguar de dónde viene el mensaje, seríamos capaces de conocer la distancia, y sería una distancia no inferior a los 4 años, muy probablemente de 50 o incluso de 100 años luz. No se puede comparar con una conversación telefónica porque si el mensaje fuera «Hola, estoy aquí», deberíamos esperar otros 50 años para obtener una respuesta. Así es que no se trata del tipo de comunicación que podríamos pensar establecer con estas formas de vida extraterrestre inteligente, pero de todas formas sería un descubrimiento importante. Sería seguramente el descubrimiento más importante de la ciencia desde que el hombre empezó a estudiar los fenómenos de la naturaleza. Pero si verdaderamente existe la posibilidad de que en el espacio, en algún planeta lejano, se haya desarrollado una civilización extraterrestre, ¿podría explicar esto los muchos avistamientos de objetos volantes no identificados, los ovnis, acaecidos en los últimos decenios? En el fondo, nosotros también estamos enviando sondas inteligentes al espacio. Entonces, ¿no podría tratarse de objetos procedentes de otras civilizaciones, de civilizaciones alienígenas? Aquí el discurso cambia completamente. Por desgracia, no existe ninguna prueba, ningún indicio serio de la presencia de artilugios volantes procedentes de otros planetas. Es más, existen fuertes pruebas de lo contrario. Cada vez que se intenta verificar con espíritu crítico las narraciones o los testimonios sobre los ovnis, nos damos cuenta de que existen explicaciones alternativas mucho más sencillas. Veamos este breve reportaje al respecto. Objetos volantes no identificados, ovnis. Astronaves extraterrestres en misión secreta en la Tierra o ilusiones ópticas. Aviones militares de extrañas formas, meteoritos o auténticas estafas. Observando las fotos de avistamientos famosos como este, lo más que se puede decir es que parecen manchas más o menos luminosas. Pero a veces, especialmente cuando las formas del objeto no identificado se parecen demasiado a las de una astronave, debemos prestar atención, ya que detrás podría ocultarse una instructiva historia como la que vamos a contar. Gulf Breeze, Florida. Una reputada estación balnearia a unos 5 kilómetros de Pensacola, ha sido considerada como la capital mundial de los ovnis. Pero el alcalde no está de acuerdo. No somos la capital mundial de los ovnis, sino que aquí muchas personas han sido víctimas de estafas ingeniosas y refinadas. Contaremos la historia de uno de estos avistamientos. En noviembre de 1987, un anónimo habitante de Gulf Breeze entregó a un periódico local unas fotografías Polaroid de un extraordinario objeto que volaba sobre su casa. Durante los días siguientes fueron enviadas otras fotos. Al poco tiempo, el afortunado fotógrafo fue descubierto. Ed Walters y su mujer Frances, los habitantes de esta casa de Gulf Breeze, en la que a menudo albergaban a los compañeros de colegio de sus hijos. Algunos de los participantes explicaron cómo Ed divertía a los niños haciendo fotos de fantasmas con una simple Polaroid. La técnica era muy sencilla. Bastaba con una doble exposición. Esta es la cámara que se utilizó para fotografiar los ovnis. Si se quieren sacar falsas fotografías de ovnis, el viejo modelo de Polaroid es una cámara ideal. Es una cámara ideal porque permite hacer dobles exposiciones e incluso triples exposiciones. Consideremos esta foto de Ed Walters. Cualquiera que fotografiara un objeto tan extraordinario tendería a encuadrarlo en el centro del fotograma, pero Ed Walters no. Algunos, en su defensa, han apuntado que quizás el objeto viajaba demasiado velozmente, pero otras partes de la foto, por ejemplo, los árboles, no están desenfocados, lo cual indica que Ed Walters no estaba moviendo la cámara rápidamente para seguir al objeto. Las fotos de Walters y sus declaraciones siguieron multiplicándose. Los alienígenas habían bajado a su jardín, lo habían paralizado con un rayo azul y lo habían llevado a bordo. Por desgracia, en aquella ocasión, había olvidado la Polaroid. También a Frances le rozó el rayo azul y una fotografía era la prueba. Ed Walters narró esta historia en un libro por el que recibió un anticipo de $200.000. Se mudó a una casa nueva más grande y elegante de Gulf Breeze. Incluso se hizo pública la idea de una serie de telefilmes cuyos derechos de cesión alcanzaron los $250.000. Después,
la verdad empezó a salir a flote. Eric Bacaliu, un apasionado constructor de maquetas, participó en un grupo de investigación organizado por una cadena de televisión local. Su objetivo: reproducir las fotos de Ed Walters. Bacaliu y sus colaboradores experimentaron con varias maquetas y distintos métodos hasta que consiguieron obtener fotografías muy parecidas a las de Ed Walters. De hecho, se trata de hacer una foto de la maqueta colocada delante de un fondo negro. Después se hace una segunda foto con doble exposición, es decir, en el mismo soporte sensible de lo que se desea. Una carretera, una puesta de sol. Con este tipo de máquinas se pueden hacer más exposiciones que quedarán superpuestas una sobre otra. Triple, cuádruple exposición, basta con apretar el disparador. Las personas que compraron la antigua casa de Walters encontraron una maqueta de ovni escondida en el techo. Había sido construida con 2 láminas de poliestireno y una tira de papel en la cual el propio Ed había dibujado las escotillas. Cuando se hizo público el descubrimiento, este joven, compañero de colegio de los hijos de Ed, dio un paso adelante al declarar que desde hacía al menos 2 años sabía que la historia era una farsa y que las fotos eran completamente falsas. Las fotos que se publicaron son falsas, completamente falsas, no son auténticas. El padre de Tommy recordó que Ed Walters había llamado a su hijo una semana después de la publicación de la primera foto. Ed Walters llamó a Tommy y le dijo que quería hablar con él. Tommy fue a casa de Ed y allí encontró también a un compañero de clase. Le contaron toda la historia, cómo lo habían realizado. La maqueta, el fondo negro, la habitación en la que habían hecho las fotos. En resumen, le enseñaron cómo se hacía. Después trataron de implicarle. Ed Walters le dio a Tommy una foto sacada con una cámara tradicional y le propuso que la enviara a los periódicos. Ed Walters quería que Tommy la mandara anónimamente o preferiblemente con nombre y apellidos para dar fuerza a sus fotos. De hecho, todo el mundo habría pensado que su testimonio era independiente y así se verían confirmadas las afirmaciones de Walters. Tommy ha sido la prueba definitiva de la estafa. Ha sido un testigo ocular de todo este sucio asunto y ha disipado toda la confusión. En resumen, parece que por el momento no hay rastros de visitantes extraterrestres. La postura de la comunidad científica respecto a las civilizaciones extraterrestres es que se da la posibilidad teórica de que existan. Unos son más optimistas, otros más pesimistas, pero ninguno excluye esta posibilidad teórica. Pero que ya estén aquí, con nosotros, siendo avistados por vigilantes nocturnos, automovilistas o paseantes ocasionales y nunca por astrónomos, bueno, esto se considera simplemente como fruto de errores, de equívocos, de ilusiones ópticas o tal vez de bromas. Porque si los extraterrestres quisieran observarnos a escondidas, como dicen algunos, sin dejarse ver, no se entiende por qué son avistados por cientos, por miles de personas que no poseen medios de observación. Si en cambio quisieran hacerse ver, entonces probablemente nos daríamos cuenta de una manera muy diferente. Hasta pronto. Adiós.